cuestiones jurídicas medulares del derecho administrativo, pero que hacen al llamado derecho de fondo, al que regula el fondo de las relaciones jurídicas, de los derechos y que se obligaciones traban que en se las traban en en las las relaciones relaciones jurídicas de jurídicas. derecho administrativo. Así, ese primer bloque está compuesto por el acto administrativo, una breve semblanza de la teoría del acto administrativo, el régimen de contratos administrativos, creo que hay un micrófono que quedó abierto, una noticia sobre el Hola, régimen de... Sí, perdón, Iván. disculpe, pero hay compañeros que se quieren entrar a la sala y dice que están esperando que lo acepten. Perdón. Ah, muy bien, a ver. Ahí los aceptamos, a veces con el tema de la conexión, como que ingresan y salen y vuelven a Claro, ingresar, claro. pero estamos aceptándolos. Perfecto, gracias. Decía, la teoría del acto, la teoría del contrato administrativo, notas salientes del régimen de empleo público como una relación especial entre el Estado y los agentes públicos que lo sirven, que lo servimos, eh, y el régimen de responsabilidad del Estado, es decir, el régimen que regula el modo, el alcance y los requisitos para que el Estado se haga cargo del resarcimiento de los daños que pueda causar. Estos cuatro grandes temas son el corazón, son los que habrán de jalonar la primera parte, la parte sustantiva, y después vendrá el parcial, que incluirá estos cuatro grandes temas. El segundo bloque, que podríamos llamar la faz adjetiva del derecho administrativo, es decir, aquellos temas de la disciplina que no se dedican a estudiar relaciones jurídicas de fondo o la regulación de fondo de los derechos y obligaciones que conforman el derecho administrativo como la primera, sino que por el contrario es el derecho de forma, es decir, aquel que regula el cómo se desarrolla el procedimiento administrativo en primer término, tendrán dos clases dedicadas al procedimiento administrativo, es decir, cómo debe la administración hacer aquello que quiera hacer, sea un acto, sea un contrato, sea la designación de un empleado, etc. Y dos clases finales sobre el procedimiento, las notas salientes del procedimiento, ante los tribunales judiciales. Es decir, con qué alcance y bajo qué formatos los órganos judiciales podrán válidamente desplegar el control del obrar administrativo que hemos analizado antes. Por eso decimos, el segundo es un bloque de derecho adjetivo, de derecho de forma, que se pregunta el cómo hacer las cosas y no tanto qué cosas hacer. También dos clases dedicadas al proceso judicial, contencioso administrativo y algunas otras formas de control judicial. Bien, dicho esto, ¿cómo enfrentar el estudio de la materia? Eh, la primera cuestión es que los protagonistas del proceso educativo son ustedes, son los estudiantes. Mucho más en una carrera como esta clase de carreras pactadas y dirigidas
que elabora la universidad a pedido de alguna institución en particular para la formación de sus propios cuadros. En donde la verdad es que, si bien es posible que nosotros hayamos leído un poco más de derecho administrativo que ustedes, lo cierto es que ustedes saben mucho más de gestión penitenciaria que nosotros. De manera que lo realmente útil del proceso que estamos iniciando hoy es que en las lecturas que nosotros podemos seleccionar o en los temas que nosotros podamos abordar en los encuentros sincrónicos, logren ustedes encontrar el modo de poner dentro de esas cajas conceptuales que nosotros vamos a tratar de brindarles, de esas herramientas conceptuales que nosotros vamos a tratar de brindarles, poner la realidad concreta de la faena administrativa en el servicio penitenciario, que es lo que hacen ustedes. Por tanto, la clase, la cursada, toda ella, es de ustedes. Entonces, hagan lo que quieran, lean lo que quieran, participen en la clase todas las veces que quieran y no esperen a que una nota en el chat o levantar la mano con las manitos del Zoom, que no sé nunca muy bien cómo es. No, la clase es de ustedes. Tomen, abran el micrófono, digan, pregunten, critiquen, impugnen, y discutamos y charlemos los asuntos. Es el modo en que mejor se desarrolla y mejor se aprovecha una clase. Sobre todo, insisto, una clase en la cual el conocimiento del objeto de estudio está mucho más en manos de ustedes que en las nuestras. De manera que nosotros somos actores de reparto, que venimos acá a ayudarlos con las herramientas de que disponemos en ese proceso educativo. Cuando digo lean lo que quieran, quiero decir que no existe en esta cátedra algo así como una bibliografía obligatoria. El concepto mismo de bibliografía obligatoria es como cuestionable, decía Borges, ¿no? Mal puede ser obligatorio algo tan gozoso como es la lectura. Así que hay hasta un problema de términos en decir bibliografía obligatoria. Pero, más allá de la referencia, lo cierto es, algunos de ustedes se sentirán más cómodos con tratadistas del derecho administrativo más bien orientados o que gustan poner el énfasis en la expansión y la tutela de los derechos individuales de los particulares. Bueno, y entonces esos espíritus se sentirán más inclinados, se sentirán más afines con tratados como el de Agustín Gordillo, tratados como el de Mayral, Casañe, etc. Y algunos otros de ustedes sentirán que es necesario fortalecer las capacidades operativas del Estado para que sea el Estado el que en la regulación de las conductas de los ciudadanos logre obtener condiciones mejores y más dignas para la mayor cantidad posible de personas. Bueno, y esos espíritus entonces quizá se sientan más a gusto en la lectura de tratadistas como Miguel Marienhoff, o Carlos Balbín, etc. Y todos esos están bien. Bien. Y todos esos están bien. De todos esos lean el que ustedes quieran, en la medida en que sea bueno, en la medida en que pertenezca al canon, en la medida en que no sea, los más memoriosos de la sala me seguirán en la referencia, un resumen Lerú. Eso. Pero en la medida en que sea un tratado serio y demás, está bien y los va a acompañar con solvencia.
Para acompañar esa lectura de algún tratado de base que ustedes elijan, nosotros les hemos preparado recortes. Les hemos preparado selecciones de algunos textos que nos parecen ilustrativos, cuya lectura les recomendamos, quizá con más énfasis. En esto, seguramente ustedes ya lo han advertido en las materias anteriores, pero no estará de más enfatizar en que el derecho básicamente es un fenómeno que emerge de tres fuentes fundamentales, tres clases fundamentales de textos. Derecho es una disciplina dogmática, con lo cual se basa en el texto y su interpretación. Bueno, hay tres clases fundamentales de textos que componen la ciencia jurídica. Por supuesto, el primero de ellos, aquel cuya lectura debe ser más intensa, más acabada, es el texto normativo, es la ley, es el reglamento, es la norma positiva que regule la cuestión. Pero no es eso el derecho. No se trata de memorizar artículos, incisos, plazos y demás. Esos ejercicios memorísticos son realmente de muy poca utilidad, porque quizá un giro de la pluma del legislador condenaría bibliotecas enteras a la hoguera. Bueno, el derecho no se hace solamente del texto del legislador, que es mutable, que no siempre tiene una calidad técnica adecuada, digamos. No todos los legisladores son especialistas en derecho público, como queda claro para cualquiera que se tome 5 minutos y vea las sesiones de las cámaras. Pero lo cierto es que las leyes que producen los cuerpos legislativos no siempre son de una alta calidad técnica, no siempre respetan la terminología técnica adecuada, y entonces ahí tiene que venir el intérprete a corregir la plana, a devolverle una sistematicidad y una coherencia al sistema jurídico, más allá de las peculiaridades de cada norma particular, especial. Entonces, es fundamental acudir también a las otras dos fuentes clásicas, que son, como ustedes saben, la jurisprudencia y la doctrina. Analizar qué han dicho los tribunales, sobre todo tribunales de alta jerarquía, por supuesto la Corte o la Suprema Corte de la provincia. Bueno, ¿qué han dicho sobre esto? ¿Cómo debe interpretarse tal norma? ¿Cuál es el alcance que debe dársele? Etcétera. Bueno, la lectura de esos fallos es fundamental. Yo entiendo que para quien no es abogado, la lectura de un fallo es árida, porque hay un lenguaje abstruso, hay formas de la construcción del texto que son muy peculiares. Bueno, recurran a nuestro auxilio si se les dificulta la comprensión de alguno en particular, pero no dejen de intentar la lectura de los fallos que les vamos a suministrar, porque son modos de comprender el derecho en la práctica. Digo, a partir de un caso y el fallo que... Los fallos suelen comenzar con una brevísima relación de los hechos del caso. Entonces, a fulano le pasó tal cosa y reclama tal cosa contra Mengano. Bueno, comprender esos hechos nos permite poner en el mundo real el conflicto jurídico y después ver cómo fue el razonamiento judicial, que lleva desde los hechos hasta la norma y obtiene la solución jurídica.
Y por último, quizá el texto más, o la fuente del derecho más, que nos va a resultar más familiar, son los textos de doctrina, los artículos, los libros, los capítulos de libros, bueno, donde un tratadista experimentado y docto en la materia elabora conceptualmente la cuestión. Bueno, los tres son importantes y la verdad que una verdadera comprensión de los fenómenos jurídicos supone no solo el examen, sino el entendimiento de lo que se plantea en las tres clases de fuentes jurídicas. Bien, dicho esto, por eso, perdón, para cerrar, por eso, nosotros les recomendamos que además de los textos que nosotros hemos seleccionado para ustedes en el campus, si pueden echar mano de algún tratado de la materia, de alguno de los tratadistas clásicos, insistimos, cualquiera, de cualquier orientación, probablemente les resulte más sencillo. Porque ahí tienen la doctrina, ahí tienen al tratadista que está explayándose sobre los aspectos salientes de un fenómeno. Entonces, quizá con esa primera lectura, después, interpretar el fallo más árido resulta más sencillo. Es una recomendación. Nunca les vamos a preguntar qué dice Agustín Gordillo sobre tal cosa. Nosotros no enseñamos así y no evaluamos así. Pero aspiramos a darles todas las herramientas posibles. Bien. ¿Queda alguna duda sobre estas cuestiones iniciales, formales? ¿O empezamos? ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, hoy señalaba que una de las fechas previstas ahí por la planificación a la que pude echar mano, preveía como fecha probable para el coloquio el día 14 de julio. Y me parece muy oportuno que sea allí a donde terminemos nuestro curso de Derecho Administrativo, porque podríamos tomarnos la licencia de decir que fue un 14 de julio en que nació el derecho administrativo. ¿Por qué? ¿14 de julio de qué año? Ustedes lo saben. El 14 de julio es el Día Nacional ¿de qué país? De Estados Unidos. No, De Estados Unidos. 4. No, eso es el 4 de julio. De Francia. 4 de julio de Estados Unidos. Sí, 4 de julio de Estados Unidos, pero yo les digo 14. De Francia. De Francia. El 14 de julio de 1789. Día de la Basilia, de ¿no, la profe? Revolución. ¿Cómo? Día de la Basilia. El Día de la Bastilla, exactamente. El 14 de julio de 1789. La toma de la Bastilla, el epítome de la Revolución Francesa. Cae la monarquía de los Capetos, en la línea de los Borbones ya en ese tiempo, y se instala la República, la Primera República. Y allí, una de las
banderas de la revolución, una de las consignas ideológicas de la revolución, fue el principio de legalidad. Es decir, se postulaba revolucionariamente en ese tiempo que todo el poder debía ejercerse sometido a la ley. No había poder fuera de la ley. No era admisible el poder fuera de la ley. Y digo, esto era una afirmación revolucionaria, toda vez que veníamos de siglos y siglos de la humanidad funcionando bajo el principio inverso. El brocardo característico del ancien régime, de las monarquías absolutas e incluso de buena parte del derecho medieval, era el contrario, era quod princeps placuit legis habet vigorem, es decir, lo que place al rey tiene fuerza de ley. Fíjense que es exactamente la inversa. Es elevar al rango legal la mera voluntad del gobernante, cuando el principio de legalidad supone exactamente lo contrario. Es decir, someter la voluntad del gobernante al imperio de la ley. Y entonces decimos, siguiendo a un gran tratadista del derecho administrativo español, Eduardo García de Enterría, que es recién gracias a la consagración del principio de legalidad en el ámbito del derecho público, del poder público, que puede válidamente construirse una ciencia del derecho administrativo, porque solo a partir de allí el ejercicio del poder público fue un objeto digno de estudio científico. ¿A qué me refiero? En el ancien régime, cuando la fuerza de ley surgía del mero capricho real, eso no se puede estudiar. No se puede estudiar lo que el príncipe quiere en tal o cual momento. No hay forma de construir un abordaje científico de una administración así gobernada. Es solo, dice García de Enterría, a partir de la consagración del principio de legalidad, hijo de la Revolución, que podemos tener un material con el cual construir nuestra ciencia. Entonces, sobre esta base del principio de legalidad, empezamos a poder estudiar adecuadamente el quehacer administrativo. Y una nota acá. El quehacer administrativo existía desde antes. No es que la administración de lo público nace con la revolución. Eso es un sinsentido si consideramos a la administración de lo público, a la administración pública, como la aplicación de recursos públicos a la satisfacción de necesidades públicas. Entonces la verdad es que existió siempre. En ese amplísimo sentido, siempre hubo administración. Siempre desde que los seres humanos se agruparon para vivir en comunidad, hubo administración, porque siempre hubo necesidades públicas y por lo tanto siempre hubo recursos públicos que vinieron a intentar satisfacerlas. Desde los tiempos, si quisiera ponerme bíblico, de José y la interpretación de los sueños del faraón,
guarde el faraón durante 7 años de vacas gordas en los graneros y reparta el faraón en los 7 años de vacas flacas el grano. Bueno, eso es la aplicación de recursos públicos a la satisfacción de necesidades públicas. Digo, la administración existió siempre. Lo que pasa es que mientras estaba sometida al capricho o a los sueños del emperador, no se podía estudiar con la seriedad de una construcción científica. Esa posibilidad de la construcción científica del derecho administrativo es hija del principio de legalidad, y el principio de legalidad es hijo de la revolución. La revolución, ustedes lo recuerdan, también nos trajo de la mano del barón de Montesquieu, Charles Louis de Secondat, nos trajo un principio fundamental que ha hecho larga carrera y que ha tenido grandes implicancias y desarrollos ulteriores para nuestra disciplina, como es el recordado principio de división de poderes. ¿Se acuerdan de Montesquieu y su división tripartita del poder? Toda vez que el programa fundamental de la revolución consistía en evitar una concentración de poder público como el que habían tenido los Borbones, que ellos venían de derrocar, era indispensable poder poner bajo control al poder público. Y entonces tuvieron la intuición conforme la cual un modo eficaz de controlar al poder es lograr que el poder se controle a sí mismo. Y para eso idearon dividirlo en 3. Entonces, nos decían, habrá un poder legislativo que tendrá a su cargo el dictado de la ley, es decir, tendrá a su cargo la emisión de normas de alcance general y observancia obligatoria por parte de los ciudadanos. Pero ese poder legislativo, que tendrá esta potestad de dictar la ley, tendrá prohibido al mismo tiempo ejecutar la ley, llevarla a cabo, desplegar su cumplimiento, y también tendrá prohibido juzgar en los asuntos particulares que sobre la aplicación de esa ley se plantee. Correlativamente, habrá un poder judicial, cuya potestad fundamental será la de resolver, con fuerza de verdad legal y cosa juzgada, los pleitos que se originen en razón de la aplicación de la ley, de la aplicación concreta de la ley a los casos puntuales, y al mismo tiempo tendrá vedado dictar la ley, crear normas, y tendrá vedado administrar su cumplimiento. Y por último, habrá un poder ejecutivo que tendrá a su cargo la aplicación de la ley, el despliegue del cumplimiento de la ley, pero tendrá prohibida su elaboración, la creación de normas, y tendrá prohibido la resolución de los casos puntuales derivados de la aplicación legal. Es decir, un sistema de habilitaciones y prohibiciones correlativas, tal que cada poder del Estado haga aquello que le es asignado y tenga prohibido invadir la esfera de los otros 2 poderes. De esta manera, nos prometía, quizá con cierto candor, el barón de Montesquieu, habríamos de lograr un control recíproco
del poder público por sí mismo. Y de ese modo habría de asegurarse la libertad de los ciudadanos. Quiero decir, en el ideario liberal propio de las revoluciones del siglo XVIII, el mejor modo de asegurar la libertad de los ciudadanos era restringir el poder de los estados. Y no es descabellada la idea, toda vez que el poder estatal de regular las conductas supone siempre una restricción de la libertad, entendida en el sentido más absoluto. Quiero decir, cuando el Código Penal establece penas para aquel que matare a otro, me está quitando la libertad de matar a otro. Cuando el Código de Tránsito me manda detenerme frente a una luz roja en una esquina con mi coche, me está quitando, me está restringiendo la libertad de circulación. Cada decisión de lo público, cada manifestación del ejercicio del poder del Estado es una restricción o puede leerse en clave de restricción en la libertad. Y eso es así porque la libertad solo puede ser absoluta para Robinson Crusoe en su isla. Allí donde hay dos personas juntas, no hay más libertad absoluta y no hay más derechos absolutos, porque está el otro. Mi límite siempre es las otras personas con las que convivo. De manera que no estaba errado el barón de Montesquieu cuando suponía que un modo de dar libertad era acotar los poderes de intervención del Estado. Quizá lo que le faltaba al barón de Montesquieu y a sus congéneres de las revoluciones del siglo XVIII es que no es solamente el Estado el que avasalla las libertades de las personas. Hemos entendido en el transcurso del siglo XIX, del siglo XX, que a veces algunos particulares son la amenaza de la libertad de otros. Quiero decir, si nos quedamos solamente con las recetas del siglo XVIII y las concepciones de la libertad del siglo XVIII, en buena medida podríamos estar pregonando la libertad del zorro en el gallinero para que se coma libremente a las gallinas libres. Bueno, ya pasados estos siglos, estamos en condiciones de tener una concepción un poco menos adolescente de lo que sea la libertad y de comprender, no es que le quiera cargar la romana al pobre barón de Montesquieu, pero sí de comprender que a veces el aseguramiento de mayores niveles de libertad efectiva para los ciudadanos se construye mediante un Estado que eficientemente restrinja la libertad de algunos muy poderosos. Ese equilibrio es cuestión política que no es del derecho. Ese equilibrio se decide en las urnas. Podrá haber, dentro de los parámetros constitucionales, nuestro sistema constitucional tolera expresiones más liberales o más estatistas. No es tarea de los jueces, no es tarea del derecho determinar esa cuestión, es tarea de los ciudadanos en el ejercicio de su soberanía. Pero lo cierto es que, buscando maximizar las libertades, por lo menos las libertades civiles, se nos propuso la famosa división de poderes. Entonces,
cuando se empezó a teorizar sobre la administración pública, sobre el derecho administrativo y sobre qué sea esta cuestión, cuál sea su objeto de estudio, se empezó a mirar al Estado, a un Estado que ya había sido particionado en tres, y se tuvo la tentación, quizás justificada en ese tiempo, de intentar decir, bueno, hay una función, de todo lo que hace el Estado, lo podemos clasificar en tres. Y podemos decir que hay una función legislativa, que consiste en dictar normas, y esa función es del Poder Legislativo. Y también podemos decir que hay una función jurisdiccional, que tiene que ver con la resolución de pleitos, y que esa función es del Poder Judicial. Y entonces era muy tentador decir, bueno, habrá una función administrativa que es la que hace el Poder Ejecutivo. Le asignamos una función a cada poder del Estado y nos vamos tranquilos a dormir la siesta. Lo que pasa es que eso no resiste un análisis más profundo. Cuando escarbamos un poco adentro de lo que efectivamente hacen los poderes del Estado, de los estados contemporáneos, encontramos que esa correspondencia directa entre las funciones estatales y los poderes del Estado no funciona. Hace agua. Y nosotros necesitamos, para el desarrollo de nuestra materia, y es el objetivo fundamental de esta primera clase, determinar qué demonios es la función administrativa y quién la cumple y cómo. Porque esa idea de la función administrativa será el ámbito en el que se desplieguen todos los fenómenos jurídicos que vamos a analizar en esta materia. Entonces, vamos a hacer ahora un breve corte de 5 o 10 minutos para arreglar el mate. Nos reencontramos aquí en 10 minutos y vamos a tratar de acercar la lente a este primer planteamiento que estamos denunciando por falso, para tratar de morigerarlo y adecuarlo a una explicación más satisfactoria de lo que efectivamente sea la función administrativa en el concierto de las funciones estatales. Nos vemos en unos minutos. Hola Robert, ¿pudiste ingresar? ¿Contestás, tonta? ¿Qué onda? ¿Estás ahí manejando?
Hoy regresa el peluquero. ¿A qué hora es? ¿Así me informaron? Casi más ligero. Este que es más.
¿Tiene? ¿Eh? Bueno, ¿vamos volviendo? Ah, perdón. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Ah, perfecto, bien. Bueno, nos habíamos quedado entonces con la división de poderes y cómo esto podía hacernos caer en la tentación de empatar las tres funciones esenciales del Estado con los tres poderes del Estado. Y hay que desmontar ese espejismo. Y hay que desmontarlo de dos lados. Por un lado, hay que hay que tener mucho cuidado con algunos voces del derecho administrativo de mediados del siglo XX, que por ahí ustedes se van a encontrar por aquí, que eh, predicaban la existencia de cuasifunciones. Es decir, decían, bueno, está bien, ¿a qué hora es la clase de comisión uno? Ah, perdón, a ver, no confíen en que yo vea el chat, porque a veces lo veo y a veces se me escapa. Profe, no lo quería interrumpir yo, pero No, usted está sabe bien. que justo cuando usted estaba dando los horarios, a mí me reinicia el celular y no pude No escuchar pasa, nada, por eso. Mil no pasa nada, no disculpas, pasa nada. profe. No, no, por eso, prefiero que me interrumpan con cualquier asunto, insisto, la clase es de ustedes. Muchas gracias. Comisión 1 tendrá clase los días lunes de 16 a 18. Comisión con Melissa. Perfecto, profe. Comisión 2, los martes de 14 a 16, a cargo de Franco Mella. Comisión 3, los miércoles de 18 a 20, a cargo de Andrés Anato. Gracias, profe. Disculpe la molestia. No, por favor. Bueno, les decía, hay una trampa, ya hoy abandonada, ya hoy superada por la ciencia del derecho, que consiste en plantear lo siguiente. Advierten ese espejismo de la relación entre las tres funciones y los tres poderes, y dicen, bueno, pero el poder ejecutivo es cierto que tiene a su cargo la administración y demás, y es cierto que no puede dictar las leyes, pero el poder ejecutivo sí dicta normas.
dicta decretos, el presidente de la nación, el gobernador de la provincia dictan decretos, los ministros dictan resoluciones, los directores dictan disposiciones, bueno, todo el tiempo hay una pléyade de funcionarios del poder, de los poderes ejecutivos que están todo el tiempo emitiendo normas. Entonces, dicen, bueno, llamemos a esto que hace el poder ejecutivo, este dictado de normas que hace el poder ejecutivo, llamémoslo función cuasi legislativa. Porque no es legislativa, porque no son leyes. Y no son leyes quiere decir que no están constitucionalmente dotadas esas normas de la potencia constitucional que tiene la ley en materia de la regulación de los derechos de los ciudadanos. Pero son normas. Entonces, agregan ahí la función cuasi legislativa. Y dicen, bueno, es cierto que el Poder Ejecutivo no juzga casos, porque eso le corresponde al Poder Judicial, pero hace cosas bastante parecidas. Lleva a cabo un sumario administrativo para juzgar, entre comillas, una inconducta de un empleado del Estado. Tiene tribunales administrativos para ciertos asuntos, como por ejemplo la justicia de faltas. La llamada justicia de faltas, que no es justicia, es administración pública. Entonces, dicen, bueno, si bien estas cosas no son juicios propiamente dichos, y las decisiones a las que arriban esos órganos de la administración no pueden ser en puridad de concepto llamadas sentencias, lo cierto es que se parecen bastante. Entonces, llamemos a esto el ejercicio de una función cuasi jurisdiccional. Bueno, hay que reconocerle a Agustín Gordillo el mérito de haber desarrollado con profundidad en su tratado la cuestión de la función administrativa y sus límites, y haber desmontado estas falacias, estas creaciones de la función cuasi legislativa y cuasi jurisdiccional, señalando que no revisten ninguna utilidad como categoría científica de análisis, toda vez que si es una ley, y si no lo es, no lo es. Crear una figura intermedia que no es ni chicha ni limonada, como la cuasi legislativa, solo aporta confusión. Porque podría ocurrir que algún operador jurídico desprevenido, de tanto llamar cuasi legislativa a una competencia del Poder Ejecutivo, termine creyendo que está en presencia de una ley, cuando nunca puede serlo desde nuestra Constitución. Digo, tantas pesadas décadas de gobiernos dictatoriales durante el siglo XX fueron permeando en la cultura jurídica argentina y fueron prohijando el desarrollo de doctrinas francamente reñidas con el orden republicano que dimana de nuestra Constitución durante tantos años puesta en suspenso. Entonces, no hay tal cosa, no hay función cuasi legislativa, no hay función cuasi jurisdiccional. Las funciones son esas tres. Pero entonces, siguiendo a Gordillo, desmontemos el otro espejismo, aquel que pretende empatar cada una de las tres funciones estatales con cada uno de los tres poderes del Estado. Y desmontémoslo desde la observación práctica de lo que efectivamente sucede en los estados.
Miren, el Poder Legislativo, desde luego, tiene a su cargo el dictado de las leyes. Pero no solamente hace eso. Digo, el presidente de la Cámara de Diputados, además de participar en el proceso de formación y sanción de las leyes, también ordena la compra de café para sostener la vigilia de los legisladores durante la sesión, porque presuponemos, sin admitir prueba en contrario, que es conveniente que estén despiertos y no dormidos cuando legislan. Entonces, es una función legítima de la Cámara de Diputados comprar café, y nadie podrá creer que la orden, la licitación para la compra de café de la Cámara de Diputados es una ley, por más que la haga la Cámara de Diputados. Y la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial de la Nación, naturalmente tiene a su cargo, junto con los magistrados inferiores, el dictado de sentencias en las causas que se sometan a su conocimiento. Pero también nombra y remueve empleados de los tribunales. La designación de los empleados judiciales la hace el Poder Judicial. Y sin embargo, nadie podrá decir que el acto con el que se designa a un chofer de uno de los ministros de la Corte es una sentencia. Lo que surge de esta constatación muy rápida y muy sencilla es que el Poder Judicial y el Poder Legislativo cumplen con sus funciones constitucionalmente específicas, pero además hacen otras cosas. Ahora, cuando miramos al Poder Ejecutivo, advertimos que por mandato expreso de la Constitución Nacional, tiene vedada la participación en las otras funciones estatales específicas. Tiene prohibido ejercer funciones legislativas el presidente de la Nación. Y aquellos que le otorgaren esos poderes tendrán la pena de los infames traidores a la patria. ¿Se acuerdan la fórmula constitucional? Nunca puede dictar una ley. ¿Puede dictar normas? Sí. Pero esas normas nunca tendrán la potencia constitucional de la ley. Y también tiene expresamente prohibido arrogarse el conocimiento de las causas pendientes y revivir las fenecidas, toda vez que esa función es privativa del Poder Judicial. Es decir, si analizamos bien lo que efectivamente sucede en los tres poderes del Estado, lo que encontraremos es que el Poder Legislativo ejerce la función legislativa, pero además función administrativa. Y que el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional, pero además función administrativa. Entonces, ¿cómo demonios definimos la función administrativa? Bueno, la función administrativa, nos dice Gordillo, es todo lo que hace el Poder Legislativo salvo dictar leyes, más todo lo que hace el Poder Judicial salvo dictar sentencias, más
todo lo que hace el Poder Ejecutivo. Es decir, la función administrativa se define por exclusión. Es todo lo que haga el Estado, salvo la función legislativa y la función jurisdiccional. Quiero decir con esto que cuando nosotros estudiemos en el transcurso de esta cursada, estas instituciones fundamentales del derecho administrativo, los actos, los contratos, la responsabilidad, etc. ¿Ok? Cuando nosotros estudiemos estas instituciones fundamentales, las vamos a estar estudiando no limitadas a la estructura piramidal de la administración pública como maquinaria dependiente del Poder Ejecutivo, sino que todos estos fenómenos jurídicos que vamos a estar estudiando pueden ocurrir en cualquiera de los tres poderes del Estado. Y el sumario administrativo es el sumario administrativo en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo. Tendrá diversa regulación. El régimen de empleo público será distinto, tendrá peculiaridades diferentes en uno u otro, pero los tres son empleo público. Las instituciones fundamentales del derecho administrativo son las mismas en cualquiera de los poderes del Estado, en la medida en que estemos hablando del ejercicio de la función administrativa que los tres poderes cumplen. Lo que no cae dentro de nuestro ámbito va a ser la función legislativa y la función jurisdiccional. Definida en estos términos, la función podremos decir que podremos dar un paso más para acercarnos al objetivo fundamental del primero de los grandes institutos de la materia que vamos a estudiar, que es el acto administrativo, que es quizá el concepto fundante de nuestra disciplina, que concitó la atención y el estudio de los más connotados doctrinarios de la disciplina durante más de un siglo. ¿Qué es el acto? ¿Cómo es? El estudio del acto administrativo, es decir, determinar qué es y qué no es un acto administrativo, no supone un mero ejercicio de disquisición teórica. Por el contrario, haremos bien en reparar en que el acto administrativo está dotado en nuestro sistema jurídico de unas ciertas potencias que lo hacen muy particular y muy peligroso si lo miramos desde la atalaya de la libertad de los ciudadanos. Ustedes van a estudiar, seguramente en la clase que viene, los caracteres del acto administrativo. Y en esos caracteres, ustedes estudiarán que se predica del acto administrativo su presunción de legitimidad y su fuerza ejecutoria. Esos han sido tradicionalmente los llamamos caracteres del acto administrativo. Es decir, un acto administrativo, la ley manda presumir, y nos manda a nosotros, ciudadanos, pero también le manda a los jueces, cuando están tratando un caso, manda la ley que presumamos
que es legítimo hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, el acto puede tener un vicio, puede haber sido dictado en contravención del orden jurídico, y sin embargo, hasta que esa circunstancia quede debidamente acreditada en un proceso judicial o en un procedimiento administrativo, por los carriles que vamos a estudiar, el acto se presume legítimo. Y por lo tanto, goza de fuerza ejecutoria. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la administración, una vez que dictó el acto, no necesita pedirle auxilio al Poder Judicial para ejecutarlo por la fuerza. La administración dispone de la fuerza pública, del uso de la fuerza, en la ejecución de aquellos actos que dicta, sin necesidad de orden judicial. De manera que, fíjense, qué curiosa situación jurídica, tal que solo con el trazo que la pluma de un funcionario hace en un papel, nace un acto unilateralmente en el despacho de un funcionario, nace un acto administrativo que tiene la potencia suficiente para hacer nacer, extinguir o modificar derechos y obligaciones en cabeza de los particulares. Solo con la firma del acto nacen, se extinguen o se modifican nuestros derechos. Y los efectos de ese acto se van a presumir legítimos hasta tanto yo pueda demostrar en sede administrativa o judicial lo contrario. Y más grave aún, como se presumen legítimos, habrán de cumplirse, habrán de verificarse por la fuerza si es necesario, hasta tanto un órgano administrativo o judicial declare su nulidad o su revocación. De manera que el acto administrativo supone una grave amenaza para los derechos y las libertades de los ciudadanos, porque es darle a la lapicera de un puñado de personas que ejercen los cargos públicos un enormísimo poder. Por lo tanto, nos dice Gordillo, nos dice Mayral, trabajan juntos en un artículo muy interesante, nos dicen, resulta capital para la protección de los derechos de los ciudadanos en un sistema republicano de gobierno acotar adecuadamente los límites de la noción de un acto administrativo. Porque esos caracteres de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria que la ley depara al acto, solo habrán de aplicarse y solo podrán predicarse de aquello que entendamos por acto administrativo. Por lo tanto, cuanto más amplio sea el concepto de acto administrativo, la noción, dice Gordillo, de acto administrativo, más amplios serán los poderes estatales y, consecuentemente, por lo menos desde una visión liberal, más estrecha será la libertad de los ciudadanos. Por eso, el artículo al que hacía referencia de Carlos Mayral lleva por título Hacia una noción más acotada de acto administrativo, pero tiene un sugerente subtítulo que dice algo así como de cómo los argentinos dejamos de obedecer las leyes para obedecer a los funcionarios. Entonces, el objetivo de esta primera indagación teórica sobre la noción de acto administrativo, es decir, qué sea un acto administrativo y por lo tanto qué no, tiene ese trasfondo político, si se quiere. Tiene el trasfondo de determinar hasta dónde le reconoceremos a los funcionarios potestades para
crear, extinguir o modificar derechos y obligaciones unilateralmente en cabeza de los particulares con presunción de legitimidad y fuerza. Entonces, en este trabajo, en esta noción de acto administrativo que proponen Gordillo y Mayral, se dice algo así como, no tiene sentido que intenten copiarla porque la van a poder leer, pero dice algo así como, el acto administrativo es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, apta para la producción de efectos jurídicos particulares y directos. Vuelvo, una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, apta para la producción de efectos jurídicos particulares y directos. Será bueno que nos acerquemos, que intentemos, en los minutos que nos quedan, una aproximación analítica a esta noción de acto, sobre todo para que podamos advertir qué cosas vamos dejando adentro y qué cosas vamos dejando afuera de la noción de acto administrativo con cada una de las palabras que deliberadamente están allí engarzadas en esta noción. Para empezar, tomemos nota de que la noción comienza con la palabra declaración. Es decir, estamos en el ámbito de lo que se llaman los actos jurídicos, y no, por el contrario, es decir, al decir declaración, estamos dejando afuera de la noción de acto administrativo los llamados hechos administrativos. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia radica en que hechos jurídicos o hechos de la administración, que son en última instancia los que nos interesan a nuestra disciplina, hechos jurídicos son aquellas conductas que se despliegan en el mundo real, en el mundo sensible, perceptible por los sentidos. En cambio, los actos son declaraciones construidas con símbolos, en principio con el lenguaje. Es decir, un hecho es básicamente un hacer algo en el mundo. En cambio, un acto es básicamente un decir. Para intentar otro ejemplo de antigua data. Génesis 1:1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. 2 versículos más adelante, Génesis 1:3. Y dijo Yahvé, hágase la luz. En 1:1, calladito fue y creó el cielo y la tierra. Eso es un hecho de la administración. No hay mejor paralelismo de una administración que el Dios del Antiguo Testamento. Tan unilateral como era. Fue calladito y creó. Eso es un hecho, eso es la administración haciendo cosas. Pagando sueldos, clausurándome el negocio, entregándome el carnet de conducir. En este caso, la administración de la universidad soy yo dictando la clase. Estamos haciendo cosas en el mundo sensible. Estos son hechos de la administración.
En el otro, dijo. En 1.3 es hágase la luz. Es una construcción hecha de símbolos. Desígnase al agente fulano en el cargo de categoría tal, promuévase al agente mengano, aplíquese la sanción de tanto, descuéntese tanto de los saberes, otórguese la jubilación, deniéguese la beca solicitada. ¿Se entiende? Es la construcción hecha de símbolos, es la declaración. Esa es el acto. Y por lo tanto, esa es la que tiene presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, no los hechos de la administración. Porque los hechos de la administración solo son admisibles en el sistema jurídico en la medida en que sean ejecución de actos previos. Es decir, la administración no puede obrar materialmente en el mundo si no hay un acto, una declaración simbólica que respalda ese obrar. Cuando la administración actúa sin un acto que la respalda, un acto eficaz que la respalde, es decir, un acto que haya sido previamente notificado en debida forma para permitirle al particular que se defienda como es su derecho, entonces estamos en presencia de lo que la ley de procedimiento administrativo llama una vía de hecho. Vía de hecho, que es una conducta prohibida expresamente a la administración. Y además, vía de hecho que constituye una conducta que habilita per se a la deducción de una pretensión procesal en los tribunales para requerir del juez que ordene a la administración la inmediata cesación de esa vía de hecho. Es decir, cuando la administración obra respaldada por un acto administrativo, entonces está haciendo lo que tiene que hacer. Y como ese acto tiene presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, nadie habrá de frenar la ejecución de ese acto, salvo un juez por una medida cautelar, lo estudiaremos al final, pero en principio nadie habrá de frenar la ejecución de ese acto porque es una conducta que se presume legítima de la administración porque está cumpliendo un acto. Ahora, cuando la administración hace lo que sea que haga, aun cuando entre comillas pueda estar bien, pero sin haber cumplido el recaudo de haber dictado previamente el acto administrativo que respalde esa conducta, entonces es una vía de hecho y sin más análisis que ese, ordenará el juez su cesación. Es decir, en una vía de hecho, al particular que esté en desacuerdo, no necesita probar nada al juez, no necesita convencerlo de la legitimidad ni la ilegitimidad de nada. La pretensión judicial de cesación de vía de hecho se basta con decirle al juez, mire, la administración está haciendo esto y no hay ningún acto notificado que lo respalde. Y sin ningún otro análisis, el juez ordenará su cesación. Entonces, decíamos en la noción que el acto es una declaración, por lo tanto va al mundo de lo simbólico y queda excluido del ámbito de las potencias exorbitantes de la noción de acto administrativo, quedan excluidos los meros hechos, las conductas materiales de la administración. Decíamos que es una declaración unilateral y por lo tanto estamos excluyendo del concepto de acto administrativo, de la noción de acto administrativo, por lo menos de la que utilizan estos autores que hemos elegido para presentar. Cada autor tiene su definición, pero más o menos todas andan por
por estos carriles, estamos excluyendo los contratos, estamos excluyendo todos los actos bilaterales o multilaterales, los contratos, los convenios, los acuerdos, con el título que sea, pero todos aquellos en los que es necesaria la concurrencia de la voluntad de un tercero. El acto administrativo, en sentido estricto, con todas las potencias que la ley le reconoce, queda restringido a los actos unilaterales. Una declaración unilateral, dice la noción, realizada en ejercicio de la función administrativa. Fíjense que no dice hecha por el Poder Ejecutivo. Dice realizada en ejercicio de la función administrativa. Y vimos previamente, y esa es la razón por la que empezamos por allí la cursada, que función administrativa hay allí donde haya estado. Es decir, dictarán actos administrativos los funcionarios del Poder Ejecutivo, pero también los funcionarios del Poder Judicial y también los funcionarios del Poder Legislativo. Y en la medida en que se cumplan los extremos de esta noción que estamos analizando, eso que han dictado será un acto administrativo con prescindencia del órgano del cual emana. Una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa apta para producir efectos jurídicos, particulares y directos. Me detengo en la palabra apta, en la idea de aptitud para la producción de efectos. Por supuesto, efectos jurídicos, es decir, la administración hace un montón de cosas que son jurídicamente irrelevantes. Esas a nuestra materia no le importan. Yo estoy dictando la clase y uso para dictarla ejemplos más o menos antiguos. Bueno, eso es función administrativa porque es una clase. Pero la verdad es que es un hecho jurídicamente del todo irrelevante. Yo podría ejemplificar con la liquidación de haberes o con la imposición de una sanción. Y no cambia nada la esfera de derechos y obligaciones de nadie en este ejercicio de función administrativa que yo estoy haciendo. Entonces, lo fundamental son los efectos jurídicos. Si está desprovisto de efectos jurídicos, como muchas declaraciones del Estado, el Consejo Deliberante declara su más firme rechazo a la retención de los fondos de qué sé yo. Bueno, está bien, téngase presente, pero no le cambia nada a nadie esa declaración que hace el Consejo Deliberante. No, no nacen, ni se extinguen, ni se alteran derechos ni relación jurídica alguna, razón por la cual queda fuera de nuestro objeto de estudio. Ahora, es del caso reparar en que la noción que nos proponen estos autores de acto administrativo no dice que produzcan efectos jurídicos. Y tampoco dice destinado a producir efectos jurídicos, como dicen algunos otros autores. Por el contrario, dice apta, es una declaración apta para producir efectos jurídicos. ¿Y por qué me detengo en esta forma? Primero porque no me interesa, para la correcta definición de qué sea o no un acto administrativo, que los efectos jurídicos en cuestión se produzcan o no se produzcan en el mundo real. Quiero decir, podría ocurrir que un ministro dicte una resolución y que no se cumpla.
ordénase la erección de un monumento de estas características en los jardines del ministerio para homenajear al general fulano. Y resulta que entre que el expediente llegó a la oficina de obras y empezaron la licitación y qué sé yo, cambió el gobierno, se fue el ministro, el nuevo ministro dijo, no, a mí el general fulano no me gusta, entonces voy a cajonear el expediente, fracasó la licitación, quedó desierta, chau. Nunca nadie hizo el bendito monumento del general. Ahora, esa resolución quedó ahí en el expediente. Y la circunstancia de que los efectos jurídicos no se hayan producido después en la realidad, no le quita su naturaleza de acto administrativo. Sigue siendo un acto administrativo. ¿Por qué? Porque sin nuestro ordenamiento jurídico, esa declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa era apta, tenía la aptitud objetiva para la producción de esos efectos. Después que se hayan cumplido o no, son 5 guitarras. Y tampoco nos importa la voluntad psicológica del funcionario humano que firmó el acto. Es decir, si el ministro no lo quería al general fulano, pero firma sin leer las cosas que le traen sus subordinados, entonces sigue siendo un acto administrativo. Es irrelevante la voluntad psicológica del funcionario. Él quería o no quería producir esos efectos. ¿Qué me importa? Lo cierto es que objetivamente el ordenamiento jurídico a esa declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa le da la aptitud para la producción de esos efectos. Bien. Termina la noción diciendo que estos efectos, para cuya producción es apta la declaración, deben ser particulares y directos. La palabra particulares en realidad no está en el Tratado de Gordillo, la estoy agregando yo porque a mí me gusta más que la palabra que usa Gordillo en su tratado, que dice individuales. Y a mí me gusta más particulares para evitar una confusión. Digo, imaginemos un acto administrativo típico, una resolución de un ministro, lo que sea, de algún funcionario. Dice, pongamos, el decano de la facultad, designar al profesor Rafael Clark en el dictado de la materia tal. Bueno, claramente diremos, esa es una declaración unilateral realizada en el ejercicio de la función administrativa apta para producir efectos jurídicos individuales. Es obvio, me afecta a mí. Ahora, si la resolución dijera designar a los profesores Sanata, Mella y Fresco para el dictado de la materia tal, bla, 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 hay 3 personas afectadas. ¿Sigue siendo individual o pasó a ser plural? ¿Qué pasó? ¿Dejó de ser un acto administrativo porque hay 3 personas designadas en la misma resolución? Bueno, no, claramente no es eso lo que quiere decir Gordillo cuando dice individual. Por eso debió haber dicho particular, porque básicamente que los efectos sean particulares, lo que quiere decir es que afectan a una o más personas determinadas. De entrada, de la lectura del acto, sabemos, de esa declaración, sabemos quién es la lista completa de las personas que van a ser afectadas por ese acto. Por lo tanto, ¿qué estamos dejando afuera de la noción y de las potencias del acto administrativo cuando decimos en la noción que los efectos son particulares? Estamos dejando fuera los llamados actos de alcance general. Acto de alcance general, acto en sentido amplio,
no en el sentido estricto que estamos destilando con esta noción. Acto de alcance general es aquel que se dirige a afectar una pluralidad indeterminada de sujetos o de situaciones jurídicas. Básicamente, un reglamento. Cuando el Poder Ejecutivo dicta un reglamento para, no sé, los horarios que debe desempeñar el personal de determinada repartición, y dice, todos los empleados deberán optar por las franjas horarias de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, y registrarán su asistencia mediante el sistema biométrico tal cosa. Bueno, ¿a quién afecta ese acto general, ese acto de alcance general? Bueno, afecta a todos los empleados actuales y futuros, es decir, a una pluralidad indeterminada de sujetos. Esos reglamentos, esos actos de alcance general, en principio, van a quedar excluidos de la noción de acto administrativo en sentido estricto y de sus potencias exorbitantes. Y por último, declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, apta para producir efectos jurídicos particulares y directos. Es la última palabra de nuestra aproximación analítica a la noción de acto administrativo. Efectos directos. Es decir, solo va a ser acto administrativo con esas potencias aquellas declaraciones de las cuales los efectos puedan surgir sin nada más, sin que haga falta ninguna otra actuación. Emanan directamente de la declaración. ¿Qué estamos dejando afuera? Los llamados actos preparatorios de la administración. Informes, vistas, descargos, dictámenes. Todas actuaciones de un expediente que van preparando la decisión, pero que no son la decisión. ¿Y por qué es relevante esta distinción? Porque todas esas actuaciones previas, esos actos llamados preparatorios, como no son actos administrativos, como no producen de manera directa efectos o derechos u obligaciones, entonces no son recurribles. No tengo yo como particular la obligación de presentar un recurso en un plazo determinado si es que no estuviera de acuerdo. Puedo esperar a que en el expediente se dicte el acto propiamente dicho que resuelve la cuestión y allí quejarme de todo lo sucedido con anterioridad. Bien, se nos ha acabado el tiempo, pero quería aprovechar para dejar planteada, como para facilitar las lecturas de la semana, dejar planteadas estos grandes trazos de lo que sea la función administrativa y el acto administrativo como primero de los grandes temas de esta materia. Andrés, creo que están reclamando el mail de Franco, si lo podés anotar en el chat. Ahí lo paso. De todas maneras, ahora que pudieron incluirse y matricularse en la Comisión 2, cualquier mensaje que nos mandan al campus nos llega a nuestros respectivos correos. Así que también eso es otra vía de comunicación. Muy bien. Bueno, ¿alguna cuestión? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna impugnación? ¿Estamos bien? Bueno, les agradezco, sean Bien, bien. bienvenidos. Sí, Luis. No, estamos bien, estamos bien. Ah, estamos bien. Bueno, les agradezco, sean bienvenidos a la cursada y estamos a su disposición. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias a usted, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Que tenga Gracias, buenas noches. profe. Cuídese. Buen fin de- Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Para los que no se desconectaron todavía, dejé en el chat el mail de Franco
Igual lo que les comentaba, si nos escriben en cada una de las comisiones en el campus un mensaje directo, nos llega al correo. Así que cualquier cosa, estamos en contacto. Sí, ahí Permiso, igual todos. traté de matricularme en la comisión 2 y sigue figurando con la contraseña. Ah, Así bueno. que le mandaremos un mail o esperemos a Bueno, ver yo si igual se lo puede. comento a Franco. Gracias, muy amable. Perfecto. Nos vemos la semana que Nos viene. vemos. Dale, buena semana, nos vemos.